El diario personal de un hombre que cambiaría el destino de una nación entera guarda un secreto profundamente perturbador. En el año 1848, mucho antes de habitar la mansión ejecutiva de su país, Abraham Lincoln navegaba por las aguas turbulentas de las inmensas cataratas del Niágara. En medio del estruendo del agua cayendo, abrió su cuaderno de notas y escribió una frase contundente que hoy resuena como una sentencia definitiva para la historia oficial que nos obligan a memorizar en las escuelas. Él plasmó en papel, con absoluta convicción, que los ojos de aquella raza extinta de gigantes, cuyos huesos llenan los montículos funerarios de América, miraban al Niágara exactamente de la misma forma en que nosotros lo hacemos en el tiempo presente. El hombre que se convertiría en presidente no estaba relatando un cuento de hadas para niños ni escribiendo una elaborada metáfora poética. Él hablaba de un hecho material e irrefutable para su época. En aquellos años del siglo XIX, cualquier agricultor humilde que araba su campo podía desenterrar restos óseos descomunales en su propia propiedad sin causar mayor alarma. Las publicaciones periódicas locales reportaban el descubrimiento de cráneos gigantescos y fémures anormalmente largos, pesados y densos con la misma monotonía y normalidad con la que hoy anuncian un simple pronóstico del clima primaveral. La existencia física de seres colosales que alguna vez caminaron sobre la Tierra, dominaron los valles y construyeron maravillas incomprensibles no requería ningún debate académico profundo ni validación institucional. Era una realidad palpable que yacía apenas bajo la primera capa de tierra que todos pisaban a diario. La negación sistemática e institucional de esta contundente realidad comenzó mucho tiempo después, orquestada por intereses que buscaban moldear una narrativa uniforme sobre la evolución humana. Los rastros físicos de estos seres inmensos, dotados de una fuerza bruta capaz de someter a cualquier bestia salvaje del continente, fueron borrados meticulosamente de las exposiciones públicas. Los escondieron en bóvedas subterráneas restringidas y silenciaron su estudio en las academias de prestigio. Sus esqueletos desaparecieron sin dejar rastro, pero las piedras gigantescas de miles de toneladas que cortaron con precisión óptica, las profundas leyendas que inspiraron a miles de kilómetros de distancia y las anomalías anatómicas que el tiempo no pudo borrar siguen gritando en absoluto silencio. Existe un vacío gigantesco en nuestra línea temporal humana. Es un capítulo crucial que fue arrancado brutalmente, una época olvidada donde nuestra especie compartía el dominio de este vasto mundo con criaturas colosales que desafiaban todas las leyes biológicas actualmente aceptadas. Cada continente solitario, desde las junglas más impenetrables hasta las montañas heladas más inhóspitas, guardan sus raíces advertencias ancestrales sobre estas entidades carnales. Saludos a todos y sean cordialmente bienvenidos a la época del cosmos. En este rincón dedicado a la verdad sin filtros, nos apasiona desenterrar aquellos misterios incómodos que otras voces prefieren mantener sepultados bajo gruesas capas de conformismo y olvido. Si sienten esa misma urgencia inquebrantable por comprender los enigmas más profundos y oscuros de nuestro pasado remoto, los invito muy amablemente a suscribirse a nuestro espacio y activar la campana de notificaciones. Al unirse a nuestra comunidad, nos acompañarán paso a paso en cada nueva investigación detallada, formando parte de un grupo libre que jamás teme cuestionar el orden establecido. El desierto abrasador del estado de Nevada oculta cicatrices profundas bajo su árida superficie, resguardando verdades incómodas en sus abismos de roca. En el año 1911, un grupo de mineros exhaustos que extraía guano de murciélago se adentró en la lúgubre oscuridad de la cueva Lovelock. El trabajo era implacable, marcado por un polvo asfixiante que quemaba los pulmones y una penumbra opresiva que desorientaba los sentidos. Mientras cavaban metódicamente a través de gruesas capas de sedimentos acumulados durante milenios, las herramientas de hierro chocaron violentamente contra algo que no pertenecía a la geología natural de la caverna ni al reino animal ordinario. De las entrañas de la tierra oscura emergió un osario clandestino que desafiaba toda lógica biológica. Los restos óseos desenterrados bajo la suciedad petrificada pertenecían a seres antropomorfos de proporciones monstruosas. Lo que verdaderamente heló la sangre de los trabajadores no fue solo la longitud antinatural de los fémures o el peso abrumador de las calaveras, sino la presencia de mechones de cabello rojo, áspero, grueso y perfectamente conservado, adherido aún a los cráneos masivos. Para la antigua tribu local de los guerreros Paiute, este escabroso hallazgo minero no representaba ninguna sorpresa antropológica, sino la confirmación sangrienta de su propia historia ancestral. Durante incontables generaciones, los líderes espirituales de la tribu habían transmitido relatos sumamente detallados sobre los Iteka, una estirpe despiadada de caníbales pelirrojos que, según las crónicas orales, desembarcaron desde la inmensidad del océano utilizando balsas de juncos entrelazados. Estas criaturas colosales no consideraban a los humanos originarios como vecinos o iguales, sino como simple ganado, presas frágiles destinadas a saciar un apetito voraz. La tradición de los nativos describe una guerra de desgaste brutal,
descarnada y prolongada que tiñó de rojo los valles circundantes. Las tribus humanas, superadas en fuerza física bruta y tamaño, tuvieron que forjar una alianza desesperada para evitar su propia extinción. Tras largos años de emboscadas y masacres nocturnas, los guerreros unidos lograron acorralar a los últimos especímenes supervivientes de esta raza titánica en el interior cerrado de esa misma cueva. Los humanos, movidos por el instinto de supervivencia, apilaron toneladas de maleza seca en la única salida disponible y prendieron un fuego purificador. Quienes intentaron atravesar el muro de llamas fueron recibidos por una lluvia implacable de flechas envenenadas. El resto pereció asfixiado por el humo denso, sellando su maldito linaje en la oscuridad de la piedra para toda la eternidad. Algunos artefactos gigantescos de aquel asedio, como sandalias trenzadas de tamaño antinatural, aún sobreviven en los museos históricos de la ciudad de Carson, pero los cuerpos principales sufrieron un destino muy diferente. Lejos de los desiertos estériles del oeste, los frondosos valles de los ríos Ohio y Mississippi, junto con las vastas llanuras del medio oeste estadounidense, albergaban enigmas idénticos, enterrados bajo miles de misteriosos montículos de tierra perfectamente geométricos. La prensa escrita de la época documentaba estos macabros descubrimientos con una frecuencia asombrosa, tratando lo extraordinario como una noticia cotidiana. Un ejemplar del periódico St. Paul Daily Globe, impreso y distribuido a gran escala en el año 1883, publicaba en sus páginas principales la exhumación detallada de un esqueleto que superaba ampliamente los 2,5 metros de altura, localizado en las profundidades del estado de Minnesota. Los reportes forenses improvisados elaborados por médicos rurales e historiadores de aquellos años describen características anatómicas precisas que amenazan con derrumbar cualquier esquema evolutivo convencional. No nos encontramos ante humanos contemporáneos aquejados por desórdenes de la glándula pituitaria como el gigantismo o la acromegalia, enfermedades degenerativas que inevitablemente debilitan la estructura ósea y acortan drásticamente la esperanza de vida. Al contrario, estos seres poseían una densidad esquelética aterradora, con huesos gruesos y pesados diseñados por la naturaleza para soportar una inmensa y letal masa muscular. El detalle morfológico más escalofriante, corroborado de manera independiente en decenas de informes desde Tennessee hasta el estado de Nueva York, era la estructura interna de sus mandíbulas. Las bóvedas craneales albergaban hileras dobles de dientes afilados, abarcando tanto el maxilar superior como el inferior. Una poliodoncia total y simétrica de esta magnitud jamás ha sido registrada en los anales de la ciencia médica moderna como una mutación genética humana viable. Esta configuración dental aberrante, combinada con mandíbulas tan inmensamente amplias que podían encajar con facilidad sobre el rostro completo de un hombre adulto de nuestra época, apunta hacia una adaptación evolutiva radicalmente diferente. Un aparato masticatorio de tal calibre destructivo estaba biológicamente diseñado para propósitos extremos: triturar vegetación fibrosa extremadamente dura, o de manera más lúgubre y acorde a las leyendas nativas, desgarrar carne cruda y quebrar huesos enteros. Esfuerzo. Las sepulturas no solo contenían estos restos aterradores, sino que los cuerpos yacían envueltos en complejas armaduras forjadas en cobre puro y cubiertos por elaborados tejidos de una complejidad técnica suprema, acompañados de miles de perlas de agua dulce. El cobre utilizado para estas armaduras monumentales provenía de la región de los Grandes Lagos, ubicada a miles de kilómetros de distancia, evidenciando una red comercial continental sofisticada y una jerarquía social elitista que contradice brutalmente la supuesta naturaleza nómada y primitiva de las culturas originarias de aquellos siglos. La evidencia física se acumulaba por cientos, quizás miles, a lo largo de un siglo de implacable expansión territorial blanca. Existían huesos gigantescos, herramientas agrícolas desproporcionadas, escudos pesadísimos y recortes de periódicos que daban fe notarial de cada exhumación. Ante tal avalancha innegable de pruebas palpables que llenaban las crónicas de los condados, surge la interrogante más oscura y profunda de esta investigación: el destino final de todos estos invaluables artefactos biológicos. La búsqueda de esta respuesta nos sumerge de lleno en uno de los encubrimientos académicos más eficientes, crueles y sistemáticos de la era moderna, protagonizado irónicamente por la mismísima institución financiada para iluminar el conocimiento humano. A finales del siglo XIX, la visión antropológica e histórica en el territorio norteamericano cayó bajo el control férreo de un hombre llamado John Wesley Powell, el influyente director del recién formado Buró de Etnología del célebre Instituto Smithsonian. La rígida ideología académica impuesta en aquel entonces exigía defender a toda costa una narrativa evolutiva estrictamente lineal, donde la humanidad progresaba lentamente desde la barbarie absoluta hasta la civilización europea. Reconocer la existencia de una raza milenaria de gigantes, constructora de ciudades ciclópeas,
poseedora de metalurgia avanzada y conocimientos astronómicos antes de la llegada de las tribus indígenas conocidas, amenazaba con incinerar los manuales universitarios y destruir los dogmas científicos sobre los que se fundaban las carreras de los académicos más prestigiosos. Sumado a este pánico intelectual, latía un poderoso y despiadado motivo político. El gobierno federal necesitaba desesperadamente justificar moral y legalmente la expansión brutal hacia el lejano oeste y la erradicación de las naciones nativas. Promover la idea de un continente vacío, virgen, habitado únicamente por salvajes incapaces de construir monumentos perdurables, era el pilar fundamental para legitimar la doctrina del destino manifiesto. Admitir que las tierras fértiles albergaban las tumbas de reyes gigantescos, sepultados con honores majestuosos en necrópolis alineadas perfectamente con los ciclos lunares, otorgaba a la tierra una herencia histórica profunda que volvía el despojo territorial un acto imperdonable. Para asegurar la supervivencia de la narrativa oficial y erradicar esta colosal anomalía de los registros de la humanidad, la institución implementó una política de recolección furtiva. Cada vez que las palas de un humilde granjero, la dinamita de un minero de carbón o los pinceles de un arqueólogo aficionado desenterraban restos de proporciones dantescas y cráneos de mandíbulas dobles, agentes impecablemente vestidos del instituto llegaban al lugar de los hechos casi de inmediato. Utilizando el inmenso prestigio de su nombre, y bajo la falsa promesa de llevar a cabo análisis científicos exhaustivos en laboratorios modernos para luego exhibirlos al mundo, confiscaban velozmente los esqueletos, las pesadas hachas y los brillantes adornos de cobre. Una vez que las mercancías cruzaban las imponentes puertas de los almacenes centralizados en la capital del país, se activaba un protocolo de borrado total. Los artefactos inestimables desaparecían del escrutinio público como sombras al amanecer. Las cajas de madera maciza eran deliberadamente extraviadas en el laberinto burocrático, los huesos fueron clasificados erróneamente bajo etiquetas engañosas de fauna extinta en los oscuros sótanos húmedos, o en los escenarios más siniestros, incinerados discretamente para no dejar rastro físico que pudiera refutar la historia impuesta. En el mundo hiperconectado del presente, el abrumador silencio institucional que rodea a estos majestuosos descubrimientos resulta ensordecedor e insultante. Ningún investigador independiente, por más credenciales académicas que posea, puede acceder libremente a los cientos de restos originales que fueron documentados, fotografiados y medidos exhaustivamente por los medios de comunicación y notarios del pasado. Las innumerables solicitudes de revisión científica son sistemáticamente bloqueadas o rechazadas bajo escudos legales impenetrables, argumentando convenientemente la pérdida accidental de registros de inventario de siglos pasados o escudándose tras las modernas leyes de repatriación de tumbas. Este mecanismo perfecto de amnesia inducida demuestra con escalofriante claridad que quien ostenta el monopolio absoluto sobre las reliquias del pasado, dicta indiscutiblemente las verdades del futuro. Instituciones que juraron lealtad a la ciencia lograron transmutar evidencias forenses tangibles, pesadas armaduras oxidadas y calaveras de proporciones aterradoras en simples mitos rurales y cuentos de fogata, logrando que la sociedad contemporánea observe su propio linaje oculto con desdén y burla. Los enormes túmulos vaciados por la fuerza, la tierra removida y las páginas amarillentas de los periódicos marchitos son los únicos sobrevivientes que atestiguan un crimen histórico de magnitud incalculable. Se perpetró primero el exterminio violento y sangriento de una estirpe monumental en los albores de la antigüedad profunda, para luego ejecutar, con precisión quirúrgica, la aniquilación absoluta y premeditada de su existencia en la memoria colectiva de nuestra civilización ciega. El sol abrasador del Medio Oriente golpea sin piedad las ruinas de Baalbek, en el actual territorio del Líbano, donde yace un enigma esculpido en roca maciza que humilla profundamente a la ingeniería contemporánea e invita a cuestionar absolutamente todo lo que creemos saber. Olvidemos por un instante los frágiles restos orgánicos que pueden ser ocultados y enfoquemos nuestra atención crítica en la arquitectura colosal, porque las piedras milenarias poseen una voz atronadora que ninguna institución gubernamental puede confiscar ni censurar. En los cimientos profundos y polvorientos del denominado Templo de Júpiter descansan 3 bloques monolíticos conocidos globalmente en los círculos arquitectónicos como el trilitón. Cada uno de estos colosos rectangulares de piedra caliza densa alcanza el asombroso peso de 800 toneladas. A escasa distancia de allí, en la cantera original que sirvió como matriz para estas obras maestras incomprendidas, reposa un bloque aún mayor, abandonado a medio terminar, cuya masa monstruosa supera las 1200 toneladas. La arqueología tradicional, atada desesperadamente a sus paradigmas inamovibles, atribuye alegremente esta proeza constructiva a los romanos del primer siglo. Sin embargo, existe un vacío lógico abismal en esta afirmación categórica que los libros de texto evitan mencionar. Absolutamente ningún tratado de ingeniería romana, ni siquiera los detallados y meticulosos pergaminos técnicos de Vitruvio, describe maquinaria, poleas o grúas capaces de levantar semejante carga monumental.
Las herramientas de elevación más potentes de todo el imperio apenas podían izar unas míseras 6 toneladas utilizando sistemas de tracción complejos y el esfuerzo físico sincronizado de decenas de trabajadores sudorosos. Desplazar una mole de 1.200 toneladas empleando tracción humana pura requeriría la fuerza bruta combinada de 40.000 hombres tirando simultáneamente de cuerdas gruesas. La física básica y la geometría del terreno demuestran que es materialmente imposible ubicar a esa multitud humana alrededor de la piedra para ejercer una fuerza útil y direccional, simplemente terminarían aplastándose unos a otros en un caos sangriento. Para poner esta atrocidad logística en una perspectiva moderna, transportar una sola de estas piedras requeriría la capacidad máxima de carga de 3 enormes camiones volquetes de minería trabajando al unísono. Tallar con precisión milimétrica, levantar y encajar bloques que no pueden ser movidos con los recursos disponibles de la antigüedad carece de todo sentido racional. La respuesta a esta paradoja técnica, por más aterradora que resulte para el dogma establecido, se vuelve dolorosamente evidente cuando cambiamos radicalmente la escala biológica de los constructores. Si visualizamos a un obrero que posee una estatura de 10 o 12 metros, dotado de un sistema muscular biológicamente denso y adaptado para soportar su propio gigantismo, aquel bloque insuperable de 800 toneladas pierde su estatus místico e imposible. Para ese ser de proporciones titánicas, la inmensa piedra se reduce al equivalente físico de un simple bloque de hormigón o un ladrillo de construcción pesado, algo manejable, apto para ser apilado con las manos desnudas. Esta anomalía de proporciones desmesuradas no es un incidente geográfico aislado ni un capricho local, es una firma arquitectónica global que se repite a lo largo del planeta con una similitud inquietante. Cruzando el vasto océano, en las cumbres asfixiantes y frías de los Andes peruanos, la fortaleza ciclópea de Sacsayhuamán se erige como un desafío de roca viva que destroza nuestra comprensión lineal de la historia prehispánica. Sus muros defensivos zigzagueantes están ensamblados mediante polígonos irregulares de andesita durísima, muchos de los cuales alcanzan las 120 toneladas. Estas moles encajan entre sí con una exactitud tan microscópica y enfermiza que resulta absolutamente imposible insertar la hoja de un cuchillo afilado, ni siquiera una simple hoja de papel delgada en sus juntas, todo esto logrado sin utilizar una sola gota de mortero, cemento o material adhesivo. Pero el detalle más revelador y sutilmente perturbador de este grandioso complejo andino no reside en la masa brutal de los muros, sino en las dimensiones de los accesos cotidianos. Los escalones tallados directamente en la roca alcanzan el medio metro de altura cada uno. Para un explorador humano contemporáneo o un nativo inca de estatura promedio, ascender por esa escalinata resulta una tarea torpe, agotadora y biomecánicamente antinatural, obligando al individuo a levantar las rodillas casi hasta el pecho para lograr subir un solo escalón. No obstante, desde un enfoque puramente ergonómico y matemático, esa elevación vertical específica es absolutamente perfecta, rítmica y cómoda para una entidad bípeda cuya estatura natural oscile entre los 3 y 4 metros. Quienes levantaron esas murallas imposibles diseñaron su entorno físico basándose en las dimensiones de sus propios cuerpos inmensos, dejando impresa en la topografía la evidencia irrefutable y silenciosa de su gigantismo cotidiano. El misterio abandona las alturas andinas y adquiere tintes aún más lúgubres, claustrofóbicos y asfixiantes cuando descendemos a las profundidades oscuras de la Tierra, lejos de la luz del sol, en el enigmático Serapeum de Saqqara en el árido suelo de Egipto. A través de un laberinto de túneles estrechos excavados rudimentariamente en la roca madre calcárea, donde el aire viciado apenas permite llenar los pulmones, reposan en un silencio sepulcral 24 sarcófagos monolíticos forjados en granito negro y sienita. Cada uno de estos ataúdes colosales pesa exactamente 70 toneladas, cubiertos a su vez por tapas macizas de 30 toneladas adicionales. El nivel de destreza técnica aplicado sobre esta roca ígnea, clasificada como una de las más duras y resistentes del planeta entero, es sencillamente sobrenatural. Las superficies de granito, tanto en el interior oscuro como en el exterior, están pulidas hasta alcanzar un nivel de planitud óptica que refleja la luz como un espejo negro, conformando ángulos rectos matemáticamente exactos que desafían rotundamente las limitadas capacidades de las frágiles herramientas de cobre cinceladas a mano de los antiguos obreros egipcios. El verdadero terror logístico que quita el sueño a los ingenieros estructurales modernos reside en la ubicación física de estas cajas inmensas. Los sarcófagos se encuentran alojados dentro de nichos rectangulares deprimidos, excavados a los costados de los pasillos subterráneos principales. El espacio libre existente entre la fría pared rugosa del túnel y la superficie pulida del sarcófago es de apenas 40 centímetros en la mayoría de los tramos críticos. En ese minúsculo e intransitable margen es físicamente imposible colocar palancas de madera reforzada de tamaño útil, instalar rodillos de troncos paralelos o agrupar brigadas de trabajadores musculosos para empujar.
Es un entorno extremadamente claustrofóbico donde dos hombres modernos apenas pueden cruzarse rozando sus hombros. Deslizar una caja fuerte geométrica de 70 toneladas por esquinas angostas de 90 grados y bajarla a fosos profundos sin utilizar sistemas de presión hidráulicos complejos, grúas mecanizadas de acero fundido o cabrestantes fuertemente motorizados es una hazaña brutal que ridiculiza toda la bibliografía de la egiptología oficial. Los expertos académicos conservadores afirman de manera vaga e irritante que se utilizaron métodos perdidos en la niebla del tiempo, escudándose cobardemente en una ignorancia institucionalizada, pero hasta el presente día nadie ha logrado aportar una sola prueba experimental funcional que replique, aunque sea a menor escala, este proceso titánico en las mismas condiciones subterráneas espaciales. El clímax dramático de este enigma sepulcral se materializó de manera abrupta en el año 1850, cuando el tenaz arqueólogo e investigador francés Auguste Mariette logró penetrar finalmente en este santuario subterráneo prohibido tras utilizar explosivos rudimentarios para destruir la entrada sellada. Avanzando entre las sombras, esperaba fervientemente encontrar los fastuosos restos momificados de los sagrados toros apis, supuestamente envueltos en gruesas capas de oro puro y lino fino, tal como dictaban las traducciones apresuradas de los jeroglíficos superficiales grabados en las paredes externas. Sin embargo, al lograr desplazar milimétricamente las colosales tapas de 30 toneladas que sellaban herméticamente los oscuros recipientes desde hacía incontables milenios, una verdad escalofriante y decepcionante golpeó a los ambiciosos exploradores europeos. Cada uno de los imponentes sarcófagos negros estaba absoluta y rotundamente vacío. No había huesos gigantescos de animales sagrados, ni vendas ceremoniales desecadas, ni tampoco rastros evidentes de saqueadores de tumbas antiguos, pues los pesados sellos de granito permanecían intactos, inamovibles en su posición original desde la antigüedad más profunda e inescrutable. Quienquiera o lo que sea que debió yacer en su interior oscuro se desvaneció sin dejar un solo átomo de evidencia biológica, o tal vez las propias cajas monolíticas nunca fueron concebidas como simples tumbas funerarias. Probablemente sirvieron como cápsulas funcionales de una tecnología inmensamente superior e incomprendida, artefactos diseñados y manipulados rutinariamente por manos infinitamente más grandes y fuertes que las nuestras. Las piedras inmensas de Baalbek, los escalones desmesurados de Sacsayhuamán y las cajas oscuras e impenetrables de Saqqara permanecen estoicas e inamovibles, resistiendo la erosión de los milenios y actuando como testigos mudos de una época monumental, un lapso olvidado del cosmos donde la humanidad ordinaria era apenas una sombra minúscula moviéndose temblorosa a los inmensos pies de titanes constructores. El terreno frágil pero persistente de la memoria humana custodia un secreto que los eruditos contemporáneos despachan con una arrogancia pasmosa. Las crónicas de nuestros ancestros son catalogadas rutinariamente como simples alegorías fantásticas o cuentos infantiles concebidos alrededor de una hoguera para intentar explicar los caprichos incomprensibles de una naturaleza salvaje y letal. Sin embargo, surge un dilema estadístico y antropológico brutal que destroza por completo esa conveniente excusa académica. Diferentes civilizaciones esparcidas a lo largo de los vastos continentes, separadas permanentemente por océanos intransitables, cordilleras mortales y miles de años de aislamiento absoluto, sin el más mínimo contacto cultural o ruta comercial que las uniera, relataron de manera independiente exactamente la misma historia con detalles espantosamente idénticos. La psique humana es inherentemente caótica y diversa, sus invenciones varían drásticamente según el clima y el entorno circundante. Cuando múltiples tribus aisladas en extremos opuestos del globo describen al unísono a seres de estaturas colosales, poseedores de una fuerza destructiva insuperable y una presencia soberbia, el argumento de la coincidencia poética accidental pierde toda validez para revelarnos el eco persistente de una traumática memoria histórica global. Las tablillas de arcilla talladas en escritura cuneiforme provenientes de la antigua Sumeria, consideradas universalmente como el registro escrito más arcaico que posee nuestra especie, no hablan utilizando acertijos metafóricos, sino que presentan un informe burocrático, directo y calculador. La famosa lista de los reyes de Nippur documenta sucesivas dinastías de monarcas que gobernaron sobre las ciudades de barro durante lapsos que la biología biológica clasifica de inmediato como inaceptables, extendiendo su poder a lo largo de decenas de miles de años. Los meticulosos escribas sumerios no hacían ninguna diferenciación entre la crónica mítica y el reportaje estatal cotidiano. Para ellos, estos regentes gigantescos caminaban físicamente por las polvorientas calles bajo el sol ardiente de Mesopotamia. Los detallados relieves esculpidos que adornaban las inmensas paredes de sus palacios retrataban a sus deidades supremas, los imponentes Anunnaki, con proporciones anatómicas que duplicaban holgadamente el tamaño de sus devotos súbditos. En estas exquisitas esculturas de alabastro liso, las enormes figuras divinas sujetan a leones adultos salvajes, las bestias depredadoras más formidables de la región,
con la misma facilidad y postura casual con la que un infante humano sostendría a un cachorro de gato recién nacido. Limitar esta recurrente desproporción anatómica argumentando que solo es un recurso artístico para magnificar la importancia política del gobernante resulta ser una explicación superficial y cobarde, especialmente al notar que esa misma escala diferencial se repite de forma obsesiva en las tradiciones de culturas lejanas. El compendio de textos más editado y venerado de toda la historia del occidente moderno esconde pasajes perturbadores que han provocado intensos dolores de cabeza a los teólogos ortodoxos durante incontables generaciones de estudio y censura. Las Sagradas Escrituras mencionan explícitamente la presencia de gigantes en numerosos capítulos independientes, dejando meridianamente claro que el famoso y solitario enfrentamiento bélico entre un joven pastor y el guerrero Goliat fue apenas un eco tardío y minúsculo de una realidad biológica muchísimo más aterradora y antigua. En los albores de las Escrituras sobrevive una frase enigmática, una fractura irreparable en el tejido de la ortodoxia que afirma llanamente que, en aquellos oscuros días primigenios, los hijos de las esferas divinas descendieron para unirse carnalmente con las hijas de los hombres ordinarios. De aquella profana unión nacieron los temibles Nepilim. Esta palabra hebrea profundamente arcaica encierra un significado lúgubre que se traduce literalmente como los caídos o aquellos que fueron derribados violentamente hacia la tierra. Para comprender verdaderamente el alcance monstruoso y devastador de esta hibridación genética prohibida, debemos recurrir a manuscritos antiguos que la jerarquía eclesiástica decidió arrancar de raíz del canon oficial por considerarlos letalmente subversivos. El marginado libro de Enoc detalla de manera exhaustiva cómo 200 seres celestiales amotinados aterrizaron bruscamente sobre la gélida cumbre del monte Hermón, jurando un pacto oscuro de sangre que desataría el caos absoluto sobre la superficie terrestre. La progenie engendrada por esta rebelión angelical consistió en criaturas de una fuerza brutal y un apetito biológico insaciable, seres que devoraban rápidamente todas las cosechas cultivadas por el hombre, al no encontrar saciedad en los vegetales, comenzaron a cazar y devorar a la frágil humanidad misma. La estricta prohibición institucional de este manuscrito no ocurrió porque el texto fuera una falsificación medieval torpe, pues sus rollos originales en pergamino fueron hallados intactos ocultos cerca de las costas del Mar Muerto, sino porque su crudo y gráfico relato dinamitaba completamente la reconfortante doctrina de un cosmos limpio habitado por una sola especie racional. Esta profunda herencia de terror físico impregna hasta el último aliento de las tradiciones politeístas europeas. En las soleadas costas del Mar Egeo, los poetas clásicos distinguían cuidadosamente entre dos linajes genéticos diferentes de seres colosales. Por un lado, describían con sumo respeto a los imponentes titanes, entendiéndolos como una raza primigenia poseedora de una sabiduría cósmica abrumadora y un poder elemental creador. Por el otro extremo, temblaban visiblemente al recitar sobre los formidables gigantes, engendros nacidos violentamente de la sangre derramada sobre el lodo, bestias de instintos salvajes, caóticos y bélicos que intentaron asaltar los cielos escarpados para derrocar el orden universal establecido. Lejos de allí, refugiadas entre los implacables y traicioneros fiordos nevados y los bosques oscuros del norte, las crónicas escandinavas susurraban con un miedo paralizante sobre los Jotun. Estas brutales deidades asociadas íntimamente al hielo primordial y la escarcha asesina eran entidades muy anteriores a la creación misma de la vida humana, fuerzas latentes de la naturaleza hostil que acechaban de manera incesante en los fríos límites de la civilización, esperando el momento exacto y fatídico para devorar el mundo conocido. La incuestionable conexión global se sella definitivamente cuando atravesamos los continentes asiáticos. Las vastas epopeyas de la antigua India retratan vívidamente en sus interminables versos a los temibles Raksasa, entidades monstruosas cuyas alturas rivalizaban con inmensas torres de vigilancia bélica. Estas bestias dominaban sin piedad el campo de batalla, arrancando árboles centenarios de raíz para arrojarlos como si fuesen simples astillas ligeras al viento, dominando además la perturbadora habilidad de alterar su propia forma física para confundir a sus aterrorizadas víctimas antes de la matanza. Cuando alineamos todos estos oscuros fragmentos literarios desperdigados sobre la mesa del tiempo, la imagen emergente no refleja en absoluto una simple colección de fantasías aisladas y caprichosas. Se dibuja con una nitidez escalofriante la crónica universal de una estirpe superior que alguna vez pisó fuerte y dominó con tiranía a una humanidad primitiva, un registro indeleble grabado a sangre y fuego en el subconsciente colectivo de cada cultura que haya intentado sobrevivir bajo la vasta sombra de estos amos del pasado. La ciencia oficial padece de una amnesia selectiva asombrosamente conveniente cuando se enfrenta a los límites biológicos de nuestra propia genealogía. Los paleontólogos modernos aplauden y catalogan sin reservas los enormes molares descubiertos en los oscuros mercados asiáticos que pertenecen al célebre Gigantopithecus, un primate titánico que superaba holgadamente los 3 metros de altura y pesaba casi media tonelada, compartiendo el mismo aire y territorio temporal con los primeros clanes de homínidos.
De igual forma, los microscopios contemporáneos confirman la existencia indiscutible de los misteriosos denisovanos, una rama humana paralela poseedora de mandíbulas y dentaduras de una masividad francamente aterradora. Sin embargo, al sugerir que un homínido bípedo y erguido pudiera alcanzar proporciones monumentales similares, el muro infranqueable del dogma académico se levanta de inmediato, tildando la propuesta de herejía anatómica inaceptable. Aceptan gustosos al simio gigante, pero rechazan visceralmente al hombre gigante, ignorando de manera deliberada que la clave absoluta de esta viabilidad biológica no reside exclusivamente en una simple mutación genética esporádica, sino en las condiciones ambientales extremas de un mundo primigenio radicalmente distinto al nuestro. Para sostener arquitecturas óseas de semejante magnitud, el entorno terrestre requería reglas físicas completamente diferentes. Múltiples investigadores independientes proponen que la atmósfera de nuestro planeta en un pasado remoto albergaba una densidad barométrica aplastante y un nivel de oxígeno que rozaba el 35%, muy superior al escaso 21% que respiramos en la actualidad con nuestros pulmones modernos. Las capas geológicas respaldan esta teoría al preservar las claras huellas fósiles de la meganeura, una libélula monstruosa prehistórica dotada de una envergadura letal. Los insectos carecen por completo de pulmones y respiran mediante un sistema pasivo de conductos traqueales. Por ende, un exoesqueleto de ese tamaño colosal sufriría asfixia instantánea bajo nuestra raquítica presión atmosférica actual. Si una atmósfera densa y rica en oxígeno permitía que los artrópodos crecieran hasta alcanzar las dimensiones de grandes aves rapaces, exactamente el mismo principio físico actuaba sobre los vertebrados superiores. Un entorno hiperbárico natural a escala planetaria garantiza la formación de huesos exponencialmente más gruesos, un metabolismo celular implacable y una capacidad de regeneración de tejidos casi instantánea, convirtiendo el gigantismo físico en una adaptación evolutiva brillante y no en una patología clínica debilitante. El misterio biológico de la supervivencia prolongada de estos seres inmensos se entrelaza fuertemente con una hipótesis meteorológica fascinante conocida comúnmente como la teoría de la bóveda de vapor. Este complejo modelo climático sugiere que una inmensa capa de agua cristalina suspendida rodeaba las capas superiores de la estratosfera antigua, creando un poderoso efecto invernadero global que unificaba las temperaturas ambientales desde los trópicos ardientes hasta los lejanos polos congelados, justificando así el desconcertante hallazgo de frondosos bosques fosilizados bajo el grueso hielo perpetuo de la Antártida. Más allá de estabilizar el clima terrestre, este majestuoso escudo acuático funcionaba como una armadura planetaria insuperable contra la letal y constante radiación cósmica. Sin los perjudiciales bombardeos solares que degradan implacablemente las células, el delicado código genético operaba sin sufrir fallos mutacionales durante incontables siglos. Esta formidable protección atmosférica provee la única base matemática y lógica para comprender las perturbadoras genealogías descritas detalladamente en los textos sagrados más antiguos, donde los primeros grandes patriarcas de la humanidad documentaban edades vitales que rozaban el milenio de existencia terrenal antes de experimentar finalmente el desgaste natural de la muerte. La majestuosidad indiscutible de esta época dorada encontró un violento final apocalíptico cuando la estructura misma de los cielos se fracturó por completo. Ya fuera ocasionado por un impacto celestial masivo o por erupciones telúricas incontrolables, la inmensa bóveda colapsó de golpe, arrojando océanos enteros sobre la superficie castigada y alterando para siempre la presión atmosférica del globo. Fue precisamente en este mundo recién desolado y frío donde la implacable ley física del cuadrado cubo dictó la cruenta sentencia de muerte definitiva para la raza colosal. Este principio termodinámico y estructural irrefutable establece que al multiplicar la altura de un cuerpo biológico, su volumen y peso aumentan de manera vertiginosamente cúbica, mientras que el área transversal de soporte de sus huesos crece apenas al cuadrado. Bajo la nueva y delgada atmósfera terrestre, carentes del vital soporte hiperbárico ancestral, los pesados esqueletos masivos comenzaron a astillarse dolorosamente bajo su propia carga monumental. Sus corazones gigantescos fallaban estrepitosamente al intentar bombear sangre espesa contra una fuerza de gravedad ahora insoportable, y sus enormes pulmones luchaban en vano por extraer un escaso oxígeno de un aire súbitamente enrarecido. Los contados supervivientes de este cataclismo planetario quedaron trágicamente atrapados dentro de un cuerpo que evolucionó bruscamente para convertirse en su propia prisión de carne y hueso. La inanición, el agotamiento respiratorio crónico y las fracturas espontáneas diezmaron rápidamente a los antiguos reyes indiscutibles del continente. Las siguientes generaciones nacidas en estas nuevas ruinas ambientales sufrieron una degradación fisiológica violenta, dolorosa e irreversible. Con cada nuevo alumbramiento, la estatura física general menguaba drásticamente y la esperanza vital caía en picada libre, precipitando el reloj biológico desde los formidables 900 años hasta alcanzar poco más de un patético siglo vital.
La formidable y soberbia estirpe que alguna vez desafió a los mismísimos cielos y levantó monolitos megalíticos imposibles se marchitó agonizando lentamente en la gélida oscuridad de las cavernas profundas, dejando tras de sí únicamente inmensos huesos fragmentados que el polvo del desierto, el inexorable paso del tiempo y la persistente ignorancia institucionalizada terminarían finalmente por devorar y ocultar al mundo moderno. La psicología evolutiva alberga un rincón oscuro que perturba profundamente a los neurólogos contemporáneos. Existe un fenómeno visceral conocido globalmente como el valle inquietante. Un ser humano experimenta un terror irracional, un escalofrío agudo e incontrolable al observar una figura que posee rasgos casi humanos, pero cuyas proporciones anatómicas resultan sutilmente incorrectas. Los maniquíes inmóviles, las muñecas de porcelana grandes o los rostros artificiales desencadenan una alarma biológica que la lógica moderna es incapaz de apagar. Los especialistas afirman categóricamente que cada fobia instintiva que poseemos fue forjada en la antigüedad para protegernos de un depredador específico. Tememos a la oscuridad espesa porque ocultaba bestias feroces, tememos a las serpientes porque su veneno masacraba a nuestros antepasados. Por lo tanto, surge una interrogante aterradora y fundamental. ¿Qué clase de depredador implacable acechaba a nuestra especie originaria para infundir un pánico genético tan profundo hacia una figura humanoide de tamaño desmesurado y proporciones anómalas? Ese miedo primario codificado en nuestra herencia celular es la última cicatriz viva que atestigua una coexistencia sangrienta. Nuestro frágil linaje sobrevivió huyendo de colosales cazadores bípedos que nos consideraban su alimento. El folclore de todos los continentes lo confirma silenciosamente. El gigante de los cuentos de cuna jamás adopta el papel de un sabio maestro benevolente, siempre encarna al ogro despiadado, al caníbal insaciable que olfatea el viento buscando carne humana fresca, desde las antiguas epopeyas clásicas hasta las oscuras fábulas de los bosques europeos. Hemos perdido mucho más que un simple capítulo en los libros escolares. Hemos olvidado por completo que la humanidad posee la capacidad latente de existir en formas físicas que hoy consideramos imposibles. Nuestra estatura actual, nuestra fugaz esperanza de vida y nuestras limitadas capacidades musculares no representan el techo evolutivo definitivo de la especie humana, sino apenas un estado temporal y frágil dictado por una atmósfera empobrecida. La verdadera grandeza de una civilización no se mide por la altura de sus rascacielos, sino por las preguntas incómodas que se atreve a pronunciar en voz alta. ¿Creen ustedes que somos los únicos herederos de este planeta o que caminamos sobre los huesos de titanes olvidados? Dejen sus opiniones personales y teorías en la sección de comentarios abajo, pues cada perspectiva cuenta para armar este inmenso rompecabezas. Si esta investigación desafió su percepción de la realidad, suscríbanse al canal y activen las notificaciones. Compartan este conocimiento rebelde en sus redes sociales, con sus amigos y familiares, para que juntos sigamos desenterrando los secretos más profundos que la historia oficial intenta esconder.